¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Tus hijos te adoran, todos tus hijos te adoran, por ser único y santo, y en una cruz te has entregado. Te adoran, todos tus hijos te adoran, por ser único y santo, y en una cruz te has entregado. Por amor te adoraré todos los días de mi vida, te adoraré para los restos de la vida, te adoraré con herida o sin herida, porque en una cruz
de mi corazón. Tú viniste a mí sin yo merecerlo. Tú eres el dueño de mi corazón. Te amamos con el alma y con el corazón, pues tú eres mi Padre bueno, eres mi Dios eterno. Te amamos con el alma y con el corazón, pues tú eres mi Padre bueno, eres mi Dios eterno. Te adoraré todos los días de mi vida. Te adoraré para los restos de la vida. Te adoraré con herida o sin herida, porque en una cruz con tu muerte diste vida. Te adoraré, 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 te adoraré. Hola a todos, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Es un honor, un placer, una bendición poder compartir con vosotros semana tras semana. Bienvenidos a la reunión dominical. De verdad que debemos como cristianos de estar anhelando que cada domingo podamos reunirnos como familia en Cristo para poder compartir y aprender la palabra del Señor. Espero que esta semana haya sido de bendición para vuestras vidas, para vuestras casas, para toda vuestra familia. Espero que la bendición de Dios haya estado sobre cada uno de vosotros y de vosotras y que ya podamos coger fuerzas, energías en este domingo para poder afrontar, si Dios lo permite, una semana más. Nosotros estamos gozosos de poder, como decía al inicio, estar juntos. De verdad que es una bendición como cristiano poder compartir la palabra de Dios. Cada día crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, poder profundizar más en sus enseñanzas, en lo que Él quiere que hagamos para que nuestra vida sea una vida recta, una vida santa y una vida conforme a la palabra de Dios. Así que bienvenidos. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, esta es tu casa, esta es, como dice la palabra, casa de Dios y puerta del cielo. Así que seáis todos bienvenidos y sin más os invito a que por favor cojáis vuestra Biblia, si es Biblia física, si es Biblia digital, por favor conectarla. Y lo que siempre digo, es bueno que tengáis a vuestro lado un blog, un cuaderno con un boli y ir tomando notas de todo lo que vamos desarrollando a lo largo de la enseñanza, porque eso nos sirve a lo largo de la semana para poder repasar conceptos, para poder aprender más y, muy importante, ¿no?, poder memorizar también la palabra. No solamente es leerla, sino que también tenemos que memorizarla y bajarla a nuestro corazón. Así que, sin más, os invito a que por favor me acompañéis. Vamos al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16 y 17. Nos dice lo siguiente. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Antes de comenzar esta enseñanza, es muy importante que pongamos este tiempo en manos de Dios.
es necesario que el Espíritu Santo tome el control de esta enseñanza, que hable a los corazones, a las mentes de cada uno de los que estamos realizando y viendo esta enseñanza, y vamos a crecer, Iglesia, vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que por favor cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, Dios de la gloria, te damos gracias infinitas, Señor, por permitirnos un día más, Señor, poder estar ante tu presencia, aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús que seas tú, Señor, hoy hablando a través de mí, Señor, que sean tus palabras, tus pensamientos, Señor, las que lleguen a mis hermanos, Señor, que seas tú, Padre amado, aquel que abre el entendimiento y el conocimiento para que tu palabra llegue a cada vida, Señor, para que la podamos tomar, Señor, como esa enseñanza que tú quieres que nosotros llevemos para una vida llena de santidad y para poder llegar a tu presencia, Señor. Abre el conocimiento, Señor, y que hoy sea tu Espíritu hablando libremente, Señor, a cada corazón y a cada vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Estamos viendo versículo donde Pablo se indigna al ver la cantidad de ídolos que había en ese momento en Atenas. Vamos a ponernos en contexto histórico, vamos a ver qué es lo que sucedía, ¿vale? Para poder entender todo esto. Entonces, vemos, si cogemos este capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pablo llega juntamente con Silas a Tesalónica a predicar la palabra. Allí están predicando, están enseñando, pero resulta que varios judíos, varias personas de las que en Tesalónica se encontraban, empiezan como a turbarse, empiezan como a ver con incomodidad a Pablo y a Silas por predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a acusarlos, vamos a llevarlos ante el tribunal y vamos a acusarlos de escándalo y vamos a acusarlos de que realmente ellos no quieren darle lo que merece al César, al rey, sino que ellos vienen predicando a otro rey, a un tal Jesús, decían los judíos. Entonces comienzan, los llevan a la persona que les daba hospedaje a Pablo y a Silas, lo llevan ante los jueces y obviamente pues se les echan encima, como estoy diciendo, por todo el tema de que supuestamente estaban levantando revuelo. Bueno, el tema es que Pablo y Silas salen de Tesalónica y llegan a la ciudad de Berea. Al llegar a Berea, nuevamente comienzan a predicar la palabra de Dios. La gente que allí se encuentra es gente que tiene la mentalidad más abierta, gente que sí que acepta que se le predique la palabra de Dios, sí que la recibe. Entonces ellos están predicando allí muy bien, incluso dice la palabra que la gente de esa ciudad comparaban lo que Pablo y Silas predicaban, lo miraban conforme a las Escrituras para ver si era verdad. Fijaros este punto. No simplemente se quedaban con lo que Pablo y Silas les predicaban, sino que comparaban las enseñanzas con las Escrituras para ver si era cierto. Algo que debemos de hacer todo cristiano y cristiana. No debemos de comer entero, como se dice en Colombia, sino que debemos es de analizar, escudriñar todo lo que aprendemos, todo lo que vemos en una enseñanza, lo que vemos en una prédica o lo que leemos en un libro, compararlo con la Escritura para ver si es cierto, para ver si es todo guiado conforme a las enseñanzas de Dios. Y eso es lo que hacían los habitantes de esta ciudad, de Berea. Comparaban lo que Pablo y Silas enseñaban. ¿Qué sucede? Que los judíos que les habían acusado en Tesalónica se enteran de que ellos están en Berea. Entonces, ¿qué deciden? Ir a esta ciudad para buscarlos, para frenarlos nuevamente de que no prediquen la palabra, para acusarlos nuevamente de rebeldía, tal y como hicieron con ellos en Tesalónica. Resulta que llegan allí y entonces los buscan, empiezan a buscarlos por la ciudad para llevarlos, como digo, ante el concilio, ante los jueces, para nuevamente acusarlo. Entonces los creyentes que están allí se mueven rápidamente antes de que estos judíos de Tesalónica lleguen. ¿Y qué hacen? Sacan a Pablo de la ciudad. Dejan a Silas, que estaba juntamente con Timoteo, los dejan en Berea, pero sacan a Pablo. ¿Y lo llevan a dónde?
a la ciudad de Atenas. Entonces Pablo llega a la ciudad de Atenas y es donde enlaza con el versículo que estamos enseñando. Llega Pablo a Atenas y queda indignado, queda triste, queda sorprendido, queda enfadado con la cantidad de ídolos, de imágenes, de estatuas, de dioses que obviamente tenía la ciudad de Atenas. Recordemos una cosa, tenemos que tener en cuenta algo cuando estamos hablando de Atenas, en este caso de toda Grecia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que Grecia es, vamos a llamarle el punto neurálgico, es donde nace todo lo que se llama la mitología griega. ¿Qué es la mitología griega? Es esta mezcla de dioses, hablo siempre de dioses en minúscula, porque solamente hay un Dios verdadero, que es el Dios vivo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es el que siempre escribimos con D mayúscula. Aquí estamos hablando de dioses menores, de dioses que cuenta la historia. Entonces, como decíamos, en Grecia, en la ciudad de Atenas, es el origen de esta mitología griega. Es una unión de dioses que incluso salían otros dioses cuando tenían relaciones con humanos, o sea, es decir, algo realmente fuera de lo normal, y a estos dioses les daban poderes pues, sobre la naturaleza, les daban poderes sobre muchos ámbitos dentro también de los sentimientos de las personas. Por ejemplo, la diosa Afrodita, pues la diosa del amor, ¿no? El dios del mar, el rey Neptuno, o sea, es decir, vemos que ellos cada dios se lo atribuyen a una cosa. Entonces Pablo, al llegar a Atenas, se indigna, se enfada, o sea, ¿cómo es posible que estamos predicando al Dios verdadero, al Dios que no tiene una imagen visible? Porque recordemos que es ese Dios que es espíritu, ¿no? Nuestro Dios es espíritu. Entonces Pablo realmente no sabe qué hacer, no sabe por dónde ir, qué hacer ante esto que se está encontrando en Atenas. Debemos de comprender, debemos de como cristianos tener ese celo, cuando nos enfrentamos a una situación parecida a la que Pablo se estaba enfrentando cuando llegó a Atenas, debemos de responder también así, ¿no? Que no quedemos indiferentes ante los ídolos, ante las imágenes, ante las estatuas. Nos tiene que arder nuestro corazón de la impotencia de quizá o no predicar la palabra, o de quizá el corazón duro que también la gente tiene para recibir el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿de qué tema estamos hablando? ¿Por qué Pablo se indigna cuando llega a Atenas? Por un pecado, el cual Dios está completamente en contra, el cual Dios se indigna profundamente ante esto. Estamos hablando de la idolatría. Ese es el tema que vamos a abordar hoy, un tema súper importante. Creo que para la gente que no conoce al Dios vivo, que no se le ha predicado la palabra de salvación de Jesucristo, es sumamente importante predicarles sobre la idolatría. Pero también es muy importante que a los cristianos se les enseñe de idolatría. Porque con conciencia o sin conciencia, muchos cristianos siguen teniendo en su casa idolatría. El título que le hemos puesto a este estudio que vamos a ver hoy lleva por nombre Huye de la idolatría. Este tema es un tema que no suele ser muy bien aceptado por muchos. A la gente le incomoda cuando se habla de idolatría. Gente que está fuera del verdadero cristianismo se enfada cuando se le habla de idolatría. Pero ¿sabéis qué es lo más sorprendente? Que incluso dentro de la propia iglesia cristiana, cuando se habla de idolatría, también le molesta a muchos. Es importante hablar de esto, hay que romper con todo patrón, con toda estructura mental que el diablo quiere poner en la mente del ser humano para hacerle ir por el camino equivocado. Por ejemplo, quizá muchos de nosotros hemos podido nacer en familia católica.
¿sí? Obviamente, pues quizá nuestros padres o nuestros abuelos han vivido una religión, una vida católica, ¿no? Obviamente no nos tenemos que olvidar de que España es la cuna del catolicismo, o sea, realmente desde muchos años atrás, en la antigüedad, ya se llevaba a cabo todo el tema de la idolatría, principalmente por la Iglesia católico-romana. Pero también quizá por la costumbre, por el oír, por el ver qué hacen los demás, hemos podido practicar este tipo de cosas, esta idolatría. En este caso, el más conocido es la idolatría en la Iglesia católica. Pero debemos quitar ese velo, hay que romper, como decía antes, todo patrón, toda ceguera espiritual que Satanás quiere poner en la mente, en la vista del ser humano, para poder llevarlo por el camino equivocado, para poder llevarlo por el camino que a Dios le desagrada, por el camino que va en contra de las Escrituras. Es importante que zarandeemos a la humanidad y, como decía antes, y a muchos integrantes que están dentro del cristianismo, y ahora vamos a ver por qué digo eso, que también tienen idolatría en sus vidas y en sus casas. Entonces, vamos en este estudio a zarandear, a movernos, a golpear fuerte. Dice que la palabra es ese martillo que quebranta la piedra y la rompe. Entonces, hoy debemos de utilizar así la palabra para romper cadenas, para romper coyunturas, para romper ceguera espiritual y para romper pensamientos y conceptos que no vienen de Dios. Antes de todo esto debemos de resolvernos una pregunta para todo aquel que no sepa el significado, y la pregunta es la siguiente: ¿qué es la idolatría? La idolatría es la adoración a un Dios falso y que está sustituyendo la adoración y la gloria al Dios verdadero. No sé si me explico. Significado de idolatría: adoración a un Dios falso, a un Dios hecho por manos humanas, a un Dios inventado, a un Dios que no existe. ¿Sí? Siempre y cuando estemos honrando, glorificando y exalzando a algo o a alguien que no sea nuestro Dios verdadero, entonces eso es idolatría. Ejemplos hay muchos. Ejemplos, podemos ver la adoración a imágenes, como decíamos antes, la adoración a cuadros, a estatuas, pero es que no solamente queda ahí, también idolatría es adoración a cosas materiales e incluso a personas. ¿Okay? Vemos que el abanico es amplio. La idolatría puede entrar a la vida del ser humano por muchos campos, por muchos caminos. Entonces es importante estar velando, estar despiertos y conocer realmente lo que la palabra nos dice al respecto. La idolatría es considerada una completa abominación. ¿Qué quiere decir abominación? Repugnante, algo que se rechaza, ¿sí? Para Dios es repugnante la idolatría. Dios está completamente en contra de la idolatría. No lo aguanta, no es agradable a Dios. Y como vamos a ver en este estudio, es algo que desde el inicio el ser humano ha tendido a hacer. Y es uno de los pecados que realmente más le molestan a Dios, la idolatría. Así que sin más, vamos a comenzar a estudiar. Vamos a ver realmente qué opina Dios de la idolatría, qué dice la Biblia. Vamos a ver los tipos de idolatría. Vamos a ver cuál es el destino para los idólatras. ¿Listo? Entonces es importante que si tú me estás viendo por primera vez, si tú que me ves no eres cristiano, no te vayas, no dejes de ver este vídeo, porque cuando Dios hace las cosas, las hace con un motivo. El hecho de que tú estés viendo este vídeo hoy no es una casualidad. Para Dios no existen las casualidades. Dios tiene un motivo, tiene un objetivo contigo. Entonces, quédate hasta el final. Vas a poder ver lo que realmente Dios opina
lo que Dios dice, lo que Dios estipula con referencia a la idolatría y cómo está tu vida. Vas a poder analizarla concretamente a la luz de la palabra. Pero tú, cristiano y cristiana que me ves, también es importante que abras los oídos y que escuches lo que el Espíritu va a hablar hoy, lo que el Espíritu va a enseñar hoy, porque a lo mejor podemos estar cayendo en idolatría cuando pensamos que estamos haciendo el camino correcto y nos estamos desviando. Así que, sin más, ¿preparados? ¿Tenéis cuaderno, boli, la Biblia? Pues vamos adelante con el primer punto. 1 en Romanos. Dios condena la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6. Dice: No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Este es uno de los muchos pasajes que la Biblia nos enseña que Dios condena la idolatría. Dios nos dice claramente que está en contra de todo tipo de idolatría, que no nos inclinemos hacia nada creado, que solo hacia quien nos debemos de inclinar es al Creador. Es importante eso, muy, muy importante. Debemos de inclinarnos ante el Creador, no ante la creación. ¿Sí? O sea, no podemos poner en el mismo lugar al Creador del universo que al universo, por poner un ejemplo. Mucha gente que le da ese poder sobrenatural al universo, a la alineación de las estrellas, de las constelaciones, de la luna, y le da un poder sobrenatural al universo, ¿no? A las estrellas. En ese caso se está adorando a la creación antes que al Creador, y Dios no nos está diciendo eso. Nos está diciendo: debéis de adorar al Creador. Debemos de adorar al que nos dio vida, aquel que nos sacó de lo más profundo de nuestro pecado. A ese es al que debemos de adorar. Dios detesta la idolatría. ¿Por qué? Porque es difamatoria. La idolatría hace declaraciones falsas sobre la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Sí nos estamos entendiendo? Mira, la idolatría recrea inevitablemente la imagen de Dios a la imagen del hombre. ¿Sí me explico? O sea, se recrea una imagen supuestamente de Dios, pero conforme el ser humano lo ve o lo entiende. Estamos reduciendo completamente la gloria, el poder, la magnificencia de Dios, la estamos reduciendo a los pensamientos del ser humano. ¿Qué dice la palabra en Isaías? Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo vamos a intentar hacer a Dios a nuestra propia imagen? ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, está completamente fuera de lugar. Lo que estaba diciendo, Dios detesta los ídolos, la idolatría, porque hacen falsas declaraciones sobre Él, porque no es cierto lo que se plasma en una imagen, en una fotografía, en una escultura, no va acorde con lo que en realidad Dios es. Cuando buscamos a los ídolos, estamos buscando satisfacer nuestras propias necesidades, ¿sí? Pero dejamos de buscar la única satisfacción que llena la vida, y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Sí me explico? O sea, buscamos ídolos, el ser humano busca tener ídolos para poder satisfacer ese vacío que siente, pero en cambio dejamos de buscar
al que realmente puede cubrir y llenar ese vacío que todo ser humano tiene, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Las religiones. Las religiones son un engaño completo de Satanás para mantener distraída y desviada la atención del ser humano de la verdad de Dios. Acordaros de algo que he estado diciendo muchas veces, desde que hemos empezado las enseñanzas en esta iglesia, y es que el cristianismo, el seguir a Cristo, no es una religión. El seguir a Cristo es un estilo de vida. Pero Satanás se empecina, se mete en crear cada día más y más y más religiones. ¿Por qué? Porque cada seguidor de esas falsas religiones es un seguidor que voltea, que quita la mirada del Dios verdadero a un ídolo. Fijaros dichos, por ejemplo en España hay dos dichos populares que están completamente errados, ¿no? Uno de ellos es cuando decimos todos los caminos te conducen a Roma. Todos los caminos, ¿qué quiere decir ese dicho? Que todos los caminos te conducen al cielo, si nos lo llevamos al área espiritual. Es falso. Todos los caminos no conducen al cielo. Solo uno conduce a la vida eterna, al cielo, al reino de los cielos, y es Jesucristo. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dice Cristo. Fijaros entonces cómo estamos tumbando este dicho. No es cierto. No todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a la salvación. Falso, mentira. Hay otro dicho, que aquí en España también tenemos, que dice: todas las religiones te llevan a Dios. Llámalo budismo, llámalo maometanismo, llámalo catolicismo, da igual, lo que sea, todos van a dar a un Dios. Eso es lo que dice el dicho. Falso, mentira. ¿Quién es el único Dios verdadero? ¿Quién es el Dios creador? ¿Quién es el Dios sustentador? ¿Quién es el Dios que no tiene principio ni fin? El gran yo soy, el grande, el sublime, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesucristo, Dios, Jehová de los ejércitos, es el único Dios. Entonces, falso. Por el budismo no vas a llegar a Dios. Por el maometanismo no vas a llegar a Dios. Por el islamismo no vas a llegar a Dios. Por el catolicismo no vas a llegar a Dios. Porque para llegar a Dios, como decíamos antes, solo hay un camino: Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El seguir verdaderamente a Cristo, si tú eres un fiel y un verdadero seguidor de Cristo, jamás te dejará como tú eres. ¿Sí? Recordamos qué es lo que le enseña Cristo a Nicodemo cuando éste llega por la noche buscándole. ¿Qué le dice Cristo? Le dice: Nicodemo, de verdad, en verdad te digo que para alcanzar el reino de los cielos, el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es dejar atrás nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, para ser una nueva criatura. Tiene que haber una transformación en nuestra vida, metanoia, cambio tiene que haber en nuestra vida. Si realmente sigues a Cristo, tu vida va a tener un cambio radical. Si ves que estás siguiendo a Cristo y tu vida no hay cambios, frena. Frena porque hay problemas. Algo no se está haciendo bien. Si tu vida es la misma hoy siguiendo a Cristo que la hace 20 años cuando no lo seguías, algo está fallando. Entonces frena, examínate, examina tu vida, examina lo que estás haciendo, porque hay algo que falla. Porque aquel verdadero cristiano, aquel verdadera persona que sigue a Cristo, tiene un cambio absoluto en su vida. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseña esto que estamos mostrando hoy, esta enseñanza? Que el ser humano es facilista. Que el ser humano muchas veces necesita tener algo al frente, algo en su vista, algo que podamos ver para poder creer.
llámale una estatua, llámale una imagen, llámale una foto, llámale algo a lo que podamos agarrarnos literalmente antes de confiar en el Dios vivo. Ya sucedía. Un gran ejemplo de esto lo vamos a ver con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. Jehová de los ejércitos, el Dios vivo, saca al pueblo de la esclavitud de Egipto por mediación de Moisés. Pero Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios, para recibir las tablas de la ley. ¿Y qué dice el pueblo? Se va Aarón y les dice: este Moisés, no sabemos qué es de él, haznos un becerro de oro. El pueblo de Israel. O sea, esto no viene de hoy, viene de muy, muy atrás. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 4. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí vemos cómo actúa el pueblo de Israel. Moisés está en lo alto del monte Sinaí, hablando con Dios, recibiendo las tablas de la ley. Tarda varios días en bajar del monte. ¿Y qué sucede? ¿Qué le dice el pueblo de Israel a Aarón? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Fijaros que de verdad que es incomprensible. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Quién les había sacado de la esclavitud en Egipto? Jehová de los ejércitos, Dios fuerte y celoso, el Rey de Reyes. Les había sacado de haber estado esclavizados más de 400 años en Egipto. Y ellos llegan y le dicen a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. No tenían la mirada puesta en el Dios verdadero. No tenían la mirada puesta en ese Dios que tuvo misericordia de todo el pueblo de Israel sacándolos de Egipto. Y prefirieron que Aarón les realizara un becerro de oro para adorarlos. ¿Sí veis? El ser humano prefiere tener algo en la mano en lugar de girar su rostro y de tener la mirada puesta en aquel que nos salvó, en aquel que nos sacó de ese pozo de inmundicia donde un día estábamos. Si seguimos leyendo el capítulo, dice: déjame, le dice, fijaros cómo actúa Dios cuando ve que el pueblo está adorando un becerro de oro. O sea, ¿qué quiero antes de meterme realmente en lo que la palabra dice? ¿Recordáis que estaba explicando al inicio que Dios detesta la idolatría? Que estaba diciendo Dios está completamente en contra de la idolatría. O sea, Dios se enfada, Dios se enoja con la idolatría. La palabra lo está demostrando. Fijaros lo que le dice Dios a Moisés cuando aún estaba en el monte Sinaí y Dios ve como el pueblo está adorando al becerro de oro. Le dice: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Déjame, le dice Dios a Moisés, déjame que encienda mi ira sobre ellos y los consuma y los destruya a causa de lo que están realizando, de la idolatría. O sea, Dios está completamente en contra de la idolatría. Iglesia, tengamos esto claro. Sí, por favor, que no se nos olvide jamás.
Dios eterno, Dios Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, detesta la idolatría. Y lo vemos claramente en este versículo del pueblo de Israel. Nosotros, como hijos de Dios, del Dios verdadero, debemos de permanecer con la mirada puesta en Él, siempre y solamente en Él. Y que nuestra fe sea agrandada cada día, que nuestra fe sea afianzada en Dios cada día. Es cosa importante que debemos de pedir en oración. ¿Por qué debemos de pedir fe cada día? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si un cristiano no tiene fe para poder creer en ese Dios bueno, en ese Dios santo, que no es necesario verlo físicamente ante nosotros, como lo llevan a cabo las personas idólatras. O sea, nosotros no necesitamos tener al frente nuestro una imagen, una estatua, para poder creer que aquel que nos creó, que aquel que nos salvó, nos da una vida eterna. ¿Sí? Importante tener eso. Una vez tengamos claro eso, de que Dios detesta la idolatría, de que Dios le repugna la idolatría, vamos a hablar de otro punto sumamente importante. 2 en Romanos. La idolatría en tiempos modernos. Hoy en día existen muchas religiones politeístas. Cuando decimos religiones politeístas, estamos hablando de que son religiones que adoran a varios dioses, a muchos dioses, ¿sí? Acordaros que siempre estamos hablando de dioses con minúscula, falsos dioses. Eso es politeísta. Un ejemplo, por ejemplo, los hindúes. Los hindúes tienen miles de dioses. Recordemos que esto era algo también que era lo que pasaba en Grecia. ¿Sí? Cuando estábamos hablando de que Pablo llega a Atenas y se enfada muchísimo al ver la cantidad de adoración a imágenes. ¿Qué sucedía en Grecia? Que se adoraban a muchos dioses. Dioses como la diosa Asera, Zeus, Afrodita, Neptuno, muchos dioses. Entonces, fijaros, cosa que también hoy se sigue haciendo, porque, por ejemplo, lo que decimos del hinduismo es una religión que está actualmente en vigencia, o sea, se sigue practicando. Hay muchas religiones politeístas que adoran a varios dioses. También tenemos otro tipo de religiones llamadas cristianas, que veneran, que exaltan excesivamente a santos y a hombres muertos, a los cuales los invocan, los rezan, pidiéndoles milagros, pidiéndoles cosas, sin saber que Dios está completamente en contra de la invocación a los muertos, que justamente es esto lo que se está haciendo. Sí, o sea, es decir, la gran mayoría de religiones están lideradas, su Dios es una persona que ya falleció y es a la cual le rinden culto, le rinden pleitesía, le rinden alabanza, y a estos hombres ya muertos son a los que se les piden cosas y a los que se les ora. Eso es invocación de muertos y Dios está completamente en contra de eso. Otras adoran a sus líderes religiosos, como si se tratara, mejor dicho, del mismísimo Dios eterno. Se postran ante estos hombres, ante estos líderes religiosos, dándole toda la adoración, como que sus vidas dependieran completamente de estos hombres. Hay personas que sin creerse religiosas son idólatras. Vamos a profundizar un poco más en todo esto, ¿vale? Vamos a ver los diferentes tipos de idolatría, solo algunos, de los que se están realizando hoy en día, en la actualidad, en este mundo. Así que vamos adelante. Numeral A, las imágenes. Cuando se habla de idolatría, inmediatamente pensamos en la Iglesia Católica, en sus templos, en sus iglesias llenas de esculturas, llenas de imágenes, llenas de figuras realizadas por manos de hombres pecadores. Fijaros, se supone que lo que están haciendo es algo santo, ¿no?
que es a lo que ellos veneran. Pero eso está hecho por manos de hombres pecadores. Completa incoherencia. Fijaros lo que decían, ¿no? O sea, esas imágenes que, por ejemplo, talaban un árbol y ese árbol lo tallaban, lo esculpían, hacían realmente la imagen de ese tronco de árbol y lo que sobraba se tiraba al fuego. De la misma materia prima que se está sacando esa imagen que la gente venera, el resto de esa figura que sobra es tirada al fuego. Fijaros la importancia. Ninguna. No sé si me estoy entendiendo con lo que os estoy explicando. No tiene ninguna validez ese tipo de imágenes. De estas que, como te digo, nos encontramos en iglesias, en catedrales, en estos templos católicos romanos que están contaminados con tanta y tanta imagen. Luego, aparte ya, las procesiones, estas cuadros, estas adornos que lleva todo este tipo de imágenes, ¿no? Sobre todo aquí en España. Desgraciadamente, en España somos un punto neurálgico de procesiones y podemos realmente ver hasta qué punto llega la idolatría, ¿no? Hasta qué punto la gente, y tú ves gente cómo lloran, cómo se atacan, cómo se desmayan cuando pasa al frente una imagen. O sea, realmente es triste ver cómo se le da la gloria a una imagen en lugar de darle la gloria al Dios verdadero. Al analizar la situación espiritual de estas personas que están en la religión católica, fijaros lo que ellos creen. Creen que estas figuras, que estas imágenes, estas pinturas los protegen, los escuchan, los guían, les hablan, o sea, es decir, que interceden por ellos ante Dios, tienen la esperanza de la vida eterna puesta en estas imágenes. ¡Wow! O sea, hay que analizar todo esto y hay que ver la cantidad de personas que se están perdiendo, que se están yendo al infierno por esta práctica de idolatría, Señor. O sea, es increíble, tenemos que orar porque Dios quite la venda de tantas y tantas personas que están perdidas, en este caso, que lo que estamos hablando dentro de la religión católica. Hoy hay que decir algo. Hoy tengo que decirte algo. Tú que me estás viendo, tú que hoy estás viendo este vídeo, como decía al inicio, los tiempos de Dios son perfectos y esto no es una casualidad que tú estés viendo este vídeo hoy. Dios ya tenía preparado este momento para ti, para que vieras lo que se está enseñando hoy aquí. Déjame decirte algo. Tú que adoras a una imagen, tú que adoras a figuras, a vírgenes, a santos, cuando adoras este tipo de imágenes, cuando te postras ante ellos, ¿sabes realmente a lo que estás adorando? Permíteme que yo te lo diga. Estás adorando demonios. Duro. Fíjate muy bien, vuelvo a repetir. Toda persona que está adorando una imagen, que está adorando una escultura, que está adorando una estatua, que se está postrando ante ellos, dándole el poder para que guíe sus vidas, se está postrando ante demonios. Tú me dirás, ¿pero qué dices? ¿Estás vuelto loco? O sea, ¿tú de dónde te estás sacando eso? Te invito a que abras tu Biblia. Acompáñame y vamos a ver si realmente lo que yo estoy diciendo es lo que la palabra nos indica. Vamos a Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Sin embargo, los que no murieron en las plagas, aún así, rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de plata, de oro, bronce, piedra y madera.
ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Aquí nos está enseñando Dios a través de su palabra qué hay detrás de cada imagen, qué hay detrás de cada estatua, qué hay detrás de cada falso Dios. Hay demonios. Si tú que me estás viendo estás en la religión católica, tienes una Biblia católica, te invito a que abras el mismo pasaje, Apocalipsis 9, versículo 20. Fuertes estas palabras, pero es así. Dios nos lo está enseñando, nos estamos inclinando, o se están inclinando, mejor dicho, hacia demonios. Fijaros cómo corresponde perfectamente con las imágenes, con los ídolos que hoy en día hay en las iglesias católicas. Mira lo que dice la palabra, dice, siguieron a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. ¿De qué material están hechos los ídolos de las iglesias? Ahí no lo está enseñando Dios. Pero fíjate que aún añade más, dice, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Espero que hoy el Espíritu esté hablando a cada corazón de cada persona que nos está viendo en este momento, que esté quitando esa ceguera espiritual que Satanás tiene sobre las vidas de los seres humanos, cuando no conocen el camino, cuando no ven la luz verdadera de Cristo. Entonces es momento de preguntarte, ¿ante quién te estás inclinando? ¿A quién le estás entregando tu vida? Respóndete a estas dos preguntas, es sumamente importante. Pero vamos más allá. Mira lo que dice la Biblia sobre los falsos dioses, sobre los falsos ídolos, sobre esas imágenes talladas por hombres, los cuales el hombre entrona como su propio Dios. Salmos, capítulo 115, versículos del 1 al 9, nos dice: No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Vemos a la luz de la palabra lo que nos dice de estas imágenes. No escuchan. No les hables porque no te escuchan. No hablan. No les preguntes porque no te van a responder. No sienten. No les pidas un abrazo porque no te lo van a dar. El único omnisciente, omnipotente, omnipresente, el Dios creador de todas las cosas es Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y el Señor de señores. A Él sí, háblale, porque te va a escuchar. Pregúntale, porque te va a responder. Pídele un abrazo cuando lo necesites y sentirás como el Espíritu Santo abraza tu vida. Sé que quizá es duro escuchar que aquel santo o aquella virgen en la que llevabas años creyendo, años dándole tu vida, confiándole el destino de tu vida y la de tu casa, no es lo que creías. Pero es momento de que los ojos sean abiertos. Es momento de que Cristo quite ese velo que tiene cegado a cada persona. Es momento de que se tumben esas falsas doctrinas, esos ídolos que no vienen de Dios. Tal vez
digas que muchas peticiones de las que tú hiciste a estos santos, a estas vírgenes, te fueron hechos. Incluso algún milagro especial de los que tú le pediste sucedió. No puedo desmentirte eso. Yo no te digo que no haya sido así, pero sí puedo decirte quién está detrás de todos esos falsos milagros. ¿Sabes quién? Satanás. No te olvides que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Por eso si tú me dices, no, es que yo le oré a la Virgen de Fátima, le recé al santo no sé qué, a la Virgen de no sé cuántos, y me hizo el milagro. ¿Quién te hizo el milagro? ¿El santo que no ve? ¿La Virgen que no escucha? No. Eso fue obra de Satanás. ¿Por qué? Para mantenerte enganchado y enganchada. Para que no dejes de adorar ídolos, para que no dejes de adorar imágenes. ¿Sí ves? Satanás siempre quiso ser como Dios. No nos olvidemos que por sus celos, por su envidia, por su ego, por querer ser como Dios, es que Satanás cae. Es que tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que ver qué es lo que realmente sucede. O sea, no podemos pasar desapercibidos de cómo suceden las cosas, de cómo actúa el enemigo. Debemos de conocerlo y ver por dónde viene cada cosa. Satanás se ríe, se goza, hace fiesta cuando te ve postrado ante una imagen. ¿Sí ves? Que en realidad, en lugar de darle gloria a Dios como supuestamente tú quieres hacerlo, se la estás dando a Satanás. Él está feliz de verte de rodillas adorando a una estatua. Mientras que al Dios verdadero, al que te creó, al que te formó, al que te sacó del pecado más oscuro, a ese no le estás dando la gloria que solo Él merece. Solo Él merece la gloria, solo Él merece la honra y solo Él merece la alabanza. Solo Dios, nada más que Dios. En cambio tú, ¿a quién se la estás dando? Veamos otro acontecimiento bíblico que nos aclara más sobre este estudio que estamos viendo. Que es muy importante también que veamos que no solamente se quede como yo decía antes, ¿no? Y lo que hacían los hermanos en Berea, en Grecia, cuando Pablo y Silas predicaban, ellos ¿qué hacían? Comparaban las enseñanzas de ellos con las escrituras para ver si era cierto. Así es lo que debes de hacer con todas, incluso con la enseñanza que estás viendo hoy. Compararlo con la Biblia. Una vez dicho esto, fijaros lo que sucede cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto. En la tercera tentación, dice la palabra que otra vez llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria que había en ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso le dijo Satanás a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús, ¿qué le respondió? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fijaros que hasta el propio diablo busca la adoración en Dios, en que Dios le adore, porque Jesús es Dios. ¿Sí veis? Es lo que siempre Él ha buscado y es lo que por el camino que quiere llevar a la humanidad. Vemos en el último intento que Satanás le hace a Cristo, cómo le ofrece algo a cambio de que lo adore. O sea, Él no actúa bobamente, Él sabe cómo hace cada cosa. Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene el poder que en el principio tenía el ser humano. El poder sobre este mundo que Dios le da a Eva y Adán. Cuando Eva y Adán caen, el poder de gobernar este mundo lo tiene Satanás. Por eso es muy importante que aprendamos a conocer al enemigo. Igualmente que Él da, también pide. Igual que te pide, también te quita.
¿Qué has tenido que darle a ese santo o a esa virgen a cambio del milagro? Fijaros que Satanás le dice a Jesús, si te postras, te doy. O sea, él no da puntada sin hilo. Entonces, ¿qué has tenido que dar tú? ¿Unas cuantas velas? ¿Unas cuantas procesiones, largas caminatas? ¿Dinero? ¿Posesiones? ¿Sacrificios físicos? ¿Qué has tenido que darle a ese ídolo para que se te cumpla el milagro? Pero más que cualquier cosa que le hayas podido dar o no dar, a lo mejor me estás diciendo nada de eso yo le he dado, pero fíjate que le has dado lo más importante, tu total atención, sumisión, adoración y gloria y honra. Eso es lo que tú le has dado a él. ¿Sí me explico? Lo que realmente hay que darle a Dios, tú se lo has dado a un ídolo. ¿Sí te das cuenta? Entonces hoy vuelvo a realizar la pregunta. ¿Ante quién te estás postrando? ¿Ante quién estás poniendo tu vida? Abre los ojos, reacciona. Aún estás a tiempo de volver tu mirada al Dios verdadero. Aún estás a tiempo de poder adorar y alabar al Dios vivo. Despierta, tú que me estás viendo. Aún es tiempo de salvación. Recordemos que existen múltiples religiones, no solamente la católica, que también realizan idolatría. El budismo, el maometanismo, el islamismo, todas ellas y muchas más entran en una idolatría. Vamos a seguir el estudio, vamos a ver otra forma de idolatría en este mundo. Al ser humano. Muchas personas, a lo mejor sin darse cuenta, están siendo idólatras. ¿Por qué lo digo? Hoy en día muchas personas dicen no creer en Dios, pero creen en la teoría de la evolución, en filosofías de hombres, en ciencia, pero no se dan cuenta de que lo que están haciendo es poner su vista, su esperanza, su vida en enunciados, en proyectos, en cosas realizadas por hombres. O sea, están entronando hombres como sus dioses, con lo cual están cayendo en idolatría. ¿Sí me seguís? Como te digo, repito, personas que dicen no creer en Dios, supuestos ateos, ¿vale? Si están diciendo que creen en teorías de evolución, darwinismo, teorías de ciencia, de filosofía de hombres, y aplican sus vidas conforme a lo que estos hombres les están enseñando, están creyendo en estos hombres, lo están poniendo como sus dioses, con lo cual están cayendo en idolatría. Estos hombres afirman que no adoran a Dios, que ellos no están adorando a ningún Dios al afirmar que no existe. ¿Ok? Pero no se dan cuenta que verdaderamente sí están adorando a un Dios con minúscula, a un ídolo, por mediación de las creencias realizadas por estos hombres. ¿Sí me explico? La Biblia dice que lo necio que estos hombres dicen al expresar que Dios no existe. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Salmos, capítulo 14, versículo 1. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Debemos de tener mucho cuidado con los hombres y mujeres, que cada vez hay más, que son soberbios y envanecidos por sus estudios, por sus filosofías, y con ello les llevan a renunciar, les llevan a negar la existencia de Dios. Y ellos mismos pasan a ser sus propios dioses. Pasan a ser sus... sin necesitar a nadie, sin necesitar al Dios verdadero para poder realizar sus vidas. ¿Sí? Están cayendo en idolatría hacia los hombres.
Espero que quede claro, ¿sí?, lo que estoy dando a entender. Eso es un tipo de idolatría, hombres. Otro tipo, en muchos hogares, incluso en muchos hogares cristianos, hay idolatría. Y tú me dirás, pero si en mi casa no hay imágenes, no hay cuadros, no hay estatuas, no me rindo a nadie, a ningún ídolo, entonces ¿cómo es posible que en mi casa haya idolatría?, te estarás preguntando. La respuesta es, hay idolatría cuando ponemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hijo en un pedestal. Cuando ponemos por encima de Dios a cualquier miembro de nuestra propia familia. Frases tan típicas que escuchamos hoy en día decir a muchas madres, muchos padres, frases como: mi hijo es todo para mí, yo no sé qué haría sin él. Fijaros, vamos a analizar esta frase. Mi hijo es todo para mí. ¿Qué debe de ser el todo de una persona? Dios. ¿Qué está diciendo esa frase? Mi hijo es todo para mí. Estamos sustituyendo a Dios por nuestro hijo. Idolatría. Mira cómo continúa la frase. No sé qué haría sin él. ¿Quién debe de guiar nuestra vida? Dios. Cuando decimos no sé qué haría sin él, le estamos dando el poder de guiar nuestras vidas, en este caso a un hijo. ¿Qué sucede? Estamos quitando a Dios del primer lugar para poner a nuestro hijo. Idolatría. Madres, padres que realizan esto, estáis quitando a Dios el lugar que le pertenece para darlo a vuestro hijo, a vuestra hija, y no es así. Otra frase muy típica. Esposos, esposas, novios. Mira lo que se suele decir. Sin tu amor, yo me moriría. ¿Quién debe de ser el amor de nuestra vida? Dios. ¿Cuándo morimos? Sin el amor de Dios, porque estamos condenados, estamos vacíos, estamos tristes, estamos condenados sin el amor de Dios. Entonces, cuando decimos sin tu amor, yo me moriría. Cuando le decimos eso a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, estás quitando a Dios de su lugar para poner a esta persona. Idolatría. ¿Ok? Cuidado. Cuidado con lo que decimos y con lo que sentimos. ¿Sí? Muchas personas ponen por encima de Dios a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, incluso al jefe de la oficina, o amigos, incluso vecinos. Son lo más importante para sus vidas. En general, cualquier cosa que usurpe, que quite el puesto de Dios, es un ídolo. Es una figura. Es una imagen. Un falso Dios. ¿Sí? Recordemos cuál es el orden de Dios estipulado para nuestras vidas. Como ser humano, la importancia que debemos de tener en nuestra vida. En primer lugar, Dios. Por encima de todo y de todos. Dios. Segundo lugar, ¿quién debe de estar en importancia en segundo lugar? ¿Tu esposo o tu esposa? Dejará el hombre padre y madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Primero Dios, luego tu esposo o tu esposa. Tercer lugar, tus hijos. Es ese regalo, esa bendición que Dios te ha dado para que tú los saques adelante con el respaldo de Dios. ¿Listo? Primero Dios, luego tu esposo, tu esposa, tus hijos y cuarto lugar, todo y todos los demás. Tu hermano, tu hermana, tu madre, tu prima, tu amigo, todo va en cuarto lugar.
¿Sí? ¿Nos queda claro? Entonces, si esto orden lo aplicamos a nuestras vidas, vamos a seguir el camino recto que Dios nos está mandando. Si empezamos a hacer cambios y quitamos a Dios para poner al esposo, si quitamos a Dios para poner a tu hijo, estamos cayendo en idolatría. Y recordad lo que estábamos viendo al inicio de la enseñanza: Dios detesta la idolatría. La idolatría va en contra de Dios completamente. Entonces es momento de hacerte otra pregunta. ¿En qué orden tienes tu vida? ¿En el orden de Dios o en el orden que tú quieres aplicarlo? 3. El juicio de Dios contra los idólatras. Si Dios detesta a los ídolos, si Dios detesta la idolatría, no debemos de sorprendernos al saber que trata a los idólatras con una manera muy, muy dura. De hecho, bajo la ley del Antiguo Testamento, aquellos que adoraban dioses extraños debían ser condenados a muerte. Te invito a que después de ver esta enseñanza leas Deuteronomio 13. Vas a ver qué sucede cuando hay idolatría y cómo Dios actúa. A Dios le desagrada completamente la idolatría. Por ello es importante que como hijos de Dios se salga de ella urgentemente. Si estás en idolatría, huye, corre, sal de allá, porque no es algo agradable a Dios. Los idólatras pierden la bendición de Dios y su lugar en el reino eterno, y su lugar en el cielo, en la presencia de Dios. Su fin es la condenación eterna. Mirad lo que dice la palabra. 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios nos deja muy, muy claro a través de muchos pasajes de la Biblia que los idólatras no entrarán en el reino de Dios, que los idólatras no tendrán acceso a pasar la eternidad en el cielo con Dios. Momento de reflexionar. Momento de reflexionar. Por eso es importante. Con esto finalizamos. Es importante que examinemos nuestras vidas. Es importante que nos demos cuenta en qué punto estamos. Es importante que tú que me estás viendo hoy, si llevas ya tiempo en el camino de Dios, en el camino del Evangelio, puedas examinar qué es lo que está sucediendo en tu vida. Puedas saber si, aunque te estás llamando cristiano, realmente estás siguiendo el camino recto que Dios tiene para tu vida. Si no hay idolatría en tu vida, si tienes todo conforme Dios te está diciendo, si tienes a Dios como primer lugar, seguidamente tu esposo, tu esposa, tus hijos y después todo lo demás, pero Dios el primero. Si no le das más importancia al dinero que a propio Dios. ¿Sí me explico? Realmente examínate, cristiano, cristiana, hermano y hermana que me estás viendo. Examínate y mira a ver si tu camino está siendo el correcto. Si no lo es momento de que frenes, de que te detengas, de que examines dónde estás fallando y quites eso que está ocupando el lugar de Dios en tu vida, para que nuevamente entrones a Dios como lo principal, como lo único, como lo primero en tu vida. Pero si tú que me estás viendo es la primera vez que ves, que estudias, que te enseñan sobre la idolatría, si tú estás en este momento idolatrando en la Iglesia católica, en cualquier otra religión, o por el contrario eres de los que piensas y crees
en la evolución, en la ciencia. Hoy Dios te está demostrando de que las cosas no son así. De que eso que estás adorando en la iglesia es una mera estatua, hecha por hombres pecadores, que es una estatua que no ve, que le vas a hablar y no te va a responder, que le vas a hablar y no te va a escuchar, que le vas a pedir que guíe tu vida hacia la salvación y lo que va a hacer es guiar tu vida hacia la condenación. Es importante que salgamos, que se salga de la idolatría. Recuerda que todo lo que se mueve bajo esas imágenes son demonios. Es el propio Satanás el que está ahí detrás. Es importante que salgamos, porque esa idolatría te va a llevar a la perdición, porque esa idolatría te va a llevar al infierno, porque esa idolatría te va a llevar a la condenación perpetua. Es importante que se salga de ahí. Por favor, lee la palabra, lee tu Biblia y mira qué es lo que realmente Dios dice. Dios detesta la idolatría. Es momento de romper cadenas. Es momento de romper toda cosa que te haga tener esa ceguera espiritual. Todo lo que te impida ver la realidad es momento de quitarlo, de romperlo. Entonces, hoy te quiero invitar a tú que me estás viendo, si este mensaje que hoy he hablado, el Espíritu ha llegado a tu corazón, si realmente hoy dices es cierto, hoy tengo a mi esposo, a mi esposa, tengo a mi hijo por encima de Dios. O tú me estás viendo, estás diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuántos años estoy dedicándole a ir a postrarme ante una imagen, ante un ídolo que no me está llevando más que a la condenación? Si hoy Dios te ha abierto los ojos, es momento de que lo recibas. Si hoy Dios te ha abierto los ojos como cristiano, es momento que te reconcilies con Él. Entonces te invito a que por favor cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar a Dios para que saque al pueblo de la idolatría. Padre amado, oh Dios de la vida, hoy has hablado, Señor, a cada vida, a cada corazón, claramente, Señor. Hoy has demostrado, Señor, a través de tu palabra, que no te agrada la idolatría, Señor. Que toda adoración, Señor, a un falso ídolo, a un falso Dios, va en contra de ti, Señor. Que no podemos quitarte a ti la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces para darla a una imagen, a una estatua, o para darla a nuestro esposo o a nuestros hijos, Señor. Padre, hoy he comprendido que tú debes ser el primer lugar en mi vida, que a quien debo de aclamar es al Dios vivo, al Dios santo, Señor. Por eso hoy te pido perdón, Padre. Hoy te pido perdón por todos los años que he estado en la idolatría, Señor. Por todos los años que he estado rindiendo mi vida hacia imágenes. Por todos los años que he estado poniendo mi mirada en el dinero y no en ti, Señor. Te pido perdón, Padre. Perdóname, Padre. Límpiame, Señor, con tu preciosa sangre, Padre. Y por favor, Señor, entra en mi vida, Señor. Sé tú el dueño y Señor de mi vida, Padre. Llévame por el camino recto y perfecto de la salvación hacia tu presencia, Señor. Quiero servirte, quiero adorarte y quiero, Señor, que te sientas orgulloso de mí como tu hijo y como tu hija, Señor. Te recibo como mi Salvador y hoy quiero, Señor, entronarme y postrarme, pero ante ti, ante el Dios verdadero. En tus pies dejo mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, es importante que abramos nuestros oídos en esta enseñanza. Es importante que compartamos la palabra de Dios. Si tienes conocidos, familia, amigos, que tú sabes que están en la idolatría, que están en medio de religiones idólatras, o que tienen en sus casas algo por encima de Dios, háblales, compárteles la palabra. Envíales esta enseñanza, que realmente podamos quitar el velo
a la gente que el Satanás tiene cegados para que sean condenados y los llevemos a través de la palabra de Dios de las tinieblas a la luz admirable. Comparte la palabra, habla la palabra. Si te ves que no, envía, mira este mensaje que estamos dando hoy, hazlo llegar a la gente, que la palabra de Dios sea predicada y sea hablada. Sin nada más, de verdad que os agradecemos enormemente todo el apoyo que nos estáis dando. De verdad que para nosotros es maravilloso que la familia de la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid crezca cada día más y más. Muchas gracias por todo el apoyo que le habéis dado a la enseñanza de la semana pasada. Si no la habéis visto, os invito a que en nuestro canal de YouTube accedáis. Están todas las enseñanzas que hemos dado. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Seguimos de igual manera orando por vosotros. Entonces seguimos recibiendo las peticiones de oración. Por favor, no dejemos de orar. Estemos vivos, estemos despiertos, ¿sí? Para poder orar los unos por los otros ante cualquier necesidad. Os vuelvo a hacer la misma invitación que hice la semana pasada, y es a nuestros grupos de Zoom. Vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a capacitar al pueblo de Dios para que igualmente que nosotros capacitamos, vosotros también podáis capacitar. Entonces os digo, solamente es muy sencillo. ¿Quieres aprender la palabra de Dios? Simplemente ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, mándanos un mensaje, un mail, diciéndonos estoy interesado, interesada en aprender más de la palabra de Dios, y nos vamos a poner en contacto contigo, te vamos a dar los materiales, el material necesario para poder estudiar la palabra. Estamos viendo un tema muy interesante, la voluntad de Dios. Entonces, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer al Dios verdadero más y más y más? Te invitamos. ¿Cuánto cuesta este curso? Nada, es gratis, no podemos poner más trabas a aprender la palabra de Dios. No pongamos más excusas para no aprender la palabra de Dios, esto es gratis. De gracia damos, de gracia recibimos. Entonces, desde la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid, queremos formar, queremos capacitar, queremos discipular al pueblo de Dios. Entonces es importante. De verdad, aún estás a tiempo. Ponte en contacto con nosotros y serás bienvenido a los grupos de Zoom donde estamos aprendiendo la palabra de Dios. Y sin más, Iglesia, de verdad que es un placer, es un honor, es una bendición poder compartir con vosotros domingo tras domingo, como familia en Cristo, como hermanos en Cristo. Estamos a vuestra disposición. Las puertas de la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid están abiertas para todos vosotros. Estamos a vuestra entera disposición. Y recordad, muy importante, huye de la idolatría. Iglesia, os amamos en Cristo Jesús y os mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en 8 días si Dios lo permite. Bendiciones para todos. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.